tenemos al señor gerente general de la empresa Desarrollo de Tecnología y Sistemas, DTS, filial de la Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER, y expondrá don Eduardo Aedo, quien es ingeniero politécnico militar, mención electrónica, graduado de la Academia Politécnica Militar en el año 1999, además piloto de guerra de la Escuela de Aviación, egresado en el año 1993, máster en Dirección de Dirección Estratégica de Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Biología del Conocer y la Comunicación Humana de la Universidad de Chile, diplomado en Inversiones y Mercados Financieros de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Hipno Coaching del Instituto de Hipnosis de Chile, diplomado en Dirección Comercial y Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Educación Militar de la Academia de Guerra del Ejército, y desde el año 2018 es el gerente general de DTS. Dejo con ustedes al señor Eduardo Aedo con el tema investigación y desarrollo de DTS en defensa y aeronáutica. Eduardo, por favor. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Como dijo Sergio, mi nombre es Eduardo Aedo. Para mí es un honor poder exponer hoy día y dar inicio a las charlas durante el mes de la aeronáutica y el espacio. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la experiencia, el análisis que se desarrolló en DTS durante el año 2018 para poder definir los caminos de crecimiento, sustentabilidad de la empresa, que al final nos llevó a una conversación respecto a qué hacer en investigación, desarrollo, innovación y conocimiento. En el año 2018, como decía, tuvimos un espacio de reflexión. La empresa pasaba por una situación especial. Primero que nada, da una decisión del directorio, la empresa se focalizaba en el mercado de defensa y aeronáutica. Segundo, nos cambiamos de instalación, dejábamos las instalaciones donde había nacido DTS en Rosas 1444 y nos cambiábamos a Macul, a la zona de Macul, en Rodrigo de Araya. Después también, conjunto con eso, nos había afectado bastante el índice de lealtad de los clientes, había bajado notoriamente durante los últimos 3 años, 2015, 16 y 17. Habíamos experimentado proyectos con una larga extensión, lo cual nos había llevado a un sobrecosto bastante notorio, y se avecinaba también que la propiedad de la empresa iba a ser de 100% de ENAER. Todo esto era un cambio de escenario y teníamos que reflexionar. Entonces, en ese cambio de escenario, lo primero que uno, cuando pasa por un cambio de identidad muy grande, la empresa antes del 2018, un 75% de las ventas eran en el mercado civil y un 25% era en el mercado de defensa aeronáutico, y ahora esos dos negocios se iban a dividir y nos íbamos a quedar con una empresa bastante más pequeña y muy focalizada. Entonces, lo primero que uno hace es, bueno, ¿quiénes somos? Entonces empezamos a conversar, empezamos a analizar las encuestas que teníamos y nos dimos cuenta que los clientes valoraban nuestra capacidad de ingeniería. Siempre decían de gente de calibraciones, donde uno podría pensar que el proceso de ingeniería o las actividades de ingeniería son bastante menores porque es un trabajo rutinario. A pesar de eso, en esas encuestas reflejaban la capacidad que tenía DTS de generar soluciones, desarrollar soluciones. Y la gente lo decía de diferentes formas, a través de la capacidad de ingeniería, la capacidad de innovar, la capacidad de desarrollar soluciones. Entonces dijimos, ok, está bien, desarrollar soluciones es algo propio nuestro y qué bueno que el cliente reconozca nuestra capacidad de ingeniería. Entonces volvimos a nuestro nombre. Nuestro nombre, como dice ahí, somos DTS, Desarrollo de Tecnologías y Sistemas. Y lo más determinante es que desarrollamos. Lo decían los clientes y lo pensábamos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué producimos? Bueno, producimos sistemas y servicios. Sistemas, hacemos reingeniería de sistemas que tienen problemas de obsolescencia o que el cliente necesita modificar por requerimientos operacionales. Desarrollamos y fabricamos sistemas de mando y control, sistemas de guerra electrónica, sistemas de simulación. Y servicio, que es nuestro principal foco en actividades constantes, mantenimiento, calibración y soporte de sistemas. Pero todo esto siempre estaba en torno al desarrollar. Entonces dijimos, ok,
si el cliente nos ve con una capacidad de ingeniería, nos reconoce una capacidad de innovación, bueno, ¿qué tenemos que mejorar? Y ahí aparece la primera pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una sustentabilidad? Nos presentábamos y nos enfrentábamos a una problemática que era clientes con problemas de insatisfacción, incumplimiento de plazo, incumplimiento de expectativas, baja generación y retención de conocimiento. No estábamos como en el mejor momento para cambiar de identidad y mudarnos a otro establecimiento. Entonces empezamos a pensar dónde estaba nuestro problema. Nos dedicamos a desarrollar sistemas y desarrollar servicios en el área de mantenimiento, calibración y soporte. Pero también nos encontrábamos con que las áreas de rediseño, las áreas de ingeniería o donde fabricábamos productos y sistemas, tenían que enfrentarse a contratos muy particulares, porque no somos una empresa de construcción masiva ni en un mercado masivo, sino que cada proyecto en sí es un proyecto de construcción desde el punto de vista o de fabricación desde el punto de vista del cliente, pero desde el punto de vista de ETS es un proyecto de innovación. Por tanto, la ejecución del contrato, si bien tenía un inicio, había una etapa donde nosotros teníamos que hacer investigación, desarrollo e innovación para recién poder presentarnos a un Critical Design Review, decir qué es lo que el diseño que teníamos, partir la producción y en la fase de prueba partían los problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder investigar, desarrollar y madurar un producto dentro de un propio contrato. Y a eso se debía la principal fuente de problemas de incumplimiento de plazo y de extensión de costos. Y lo otro crítico era al final cuando terminamos el proyecto. Al término del proyecto teníamos como dos términos. El término contractual, pero después de un tiempo los clientes decían, oye, mira, sabes que hay muchos problemas. Y abríamos el diseño para poder solucionar esos problemas. En definitiva, eso nos traía incumplimiento de expectativas, y no solo del cliente, sino algo para nosotros, después de un análisis casi más importante que el cliente, de las propias personas que trabajaban en el proyecto. Baja generación de conocimiento, porque la gente, dado que las expectativas no las cumplíamos de los que desarrollaban el trabajo, se enfrentaban a una serie de fracasos durante la ejecución del proyecto, finalmente, al término, todos querían arrancar, irse a otra empresa, a otra actividad, o dentro de la empresa no volver a hacer proyectos. Insatisfacción de los clientes, incumplimiento de los plazos de los proyectos en sí. Eso nos afectaba muy fuertemente, y el paso siguiente fue decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esta problemática? ¿Qué vamos a hacer? Incluso dentro de los esquemas que se pensó, dijimos, hoy no concentremos en algo que es muy rentable. Mantener y calibrar sistemas y soportarlo es extremadamente rentable desde el punto de vista que el riesgo es bastante menor. Pero si perdíamos la capacidad de ingeniería, perdíamos también la identidad del otro servicio. Y por tanto, la capacidad de ingeniería era algo que no podíamos perder. Teníamos que conservarla. Entonces fue cómo ordenamos las cosas de una forma distinta para que fuera más productiva, más rentable y más estable. Dentro de ese contexto, aquí podemos ver una curva de riesgo, la curva de nivel de riesgo, y vemos cómo el riesgo, en vez de ir bajando a medida que avanzaba el proyecto, en nuestros proyectos aumentaba. Y eso se debía a que primero teníamos que partir innovando con la gente que era el proyecto. La gente del proyecto estaba acotada y pensada y vista desde la empresa como una entidad productiva, por tanto sus habilidades principales tenían que ver con producción más que innovación y desarrollo. Otro problema es que el ciclo de venta era bastante largo, porque no teníamos algo bien afiatado. Las pruebas eran el primer momento de enfrentarse con el cliente, donde aparecían cosas que no habíamos predecido antes y generaban problemas y por tanto riesgo. Y algo muy notorio es que al final del proyecto, en vez de ir en una curva descendente el riesgo, a veces era una curva ascendente porque aparecían problemas de diseños que en la utilización el cliente los identificaba y nos abrían el proyecto cuando algunas de las personas ya habían sido destinadas a otros proyectos o simplemente se habían ido de la empresa. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, cambiamos el modelo de gestión de manera que el riesgo el riesgo lo movemos hacia adelante. Es decir, ¿cuál es el riesgo que vamos a tener? El riesgo de que empecemos a investigar y desarrollar en aquellas cosas que vemos que es evidente que el cliente nos puede comprar, donde vemos una necesidad en el mercado,
y donde vemos un potencial de llegar a éxito. Y el riesgo era partir antes, porque eventualmente podíamos partir con una actividad que finalmente no se materializaba en un contrato, pero a pesar de eso, veíamos que el beneficio de investigar sobre un posible potencial requerimiento donde había una alta demanda, al final algún conocimiento iba a generar que después se iba a traducir en alguna otra venta. Y cambiamos el modelo. Partimos investigando, haciendo investigación y desarrollo antes, formando un team multidisciplinario de diferentes áreas, que finalmente él apoya a ventas en su definición de requerimiento con el cliente, en conceptualizar la solución, hacer como una especie de ingeniería básica que fuera la base del contrato y con ello definir márgenes que acotaba el requerimiento del cliente con mayor detalle. Y finalmente, lo que nos llevaba y lo que nos está llevando como caso de éxito es que el riesgo efectivamente ahora va disminuyendo a medida que avanza el proyecto, principalmente una vez que pasan las pruebas. Y segundo, que al término del proyecto, efectivamente la curva es una curva descendente de riesgo y las oportunidades de abrir el diseño después de terminado son muy bajas. También incorporamos en la fase final del término un concepto nuevo que es la gestión del conocimiento, para que al término del proyecto no lo miremos como un proyecto, como un caso único con el cliente, sino que retomemos lo logrado para realizarlo y cómo eso que hemos hecho a requerimiento puntual de un cliente lo transformamos en un producto. Y cómo las habilidades que se generaron en la ejecución del proyecto eran útiles o pueden ser útiles para otras actividades, otros proyectos, incluso otras áreas de servicios que son totalmente distintas a las propias del proyecto ejecutado. Eso finalmente nos ha llevado a tener menores costos, por supuesto mayor satisfacción del cliente, mayor rentabilidad, mayor conocimiento y mayor retención de talentos. La gente hoy día quiere continuar y permanecer en DTS. Y lo cual nos lleva a que al final, si comparamos el gráfico de arriba con el modelo anterior, con el que estamos aplicando ahora, definitivamente los proyectos están tomando menos tiempo y el riesgo y la extensión de ellos es mucho menor. La pregunta después de esta reflexión suena muy bonito todo lo que dijimos, ¿cómo lo implementamos? Entonces la implementación, lo primero es que se definió un área y tomamos la decisión que debíamos gestionar lo que era la investigación, el desarrollo, la innovación y el conocimiento, y la gestión y la conservación del conocimiento. La gente estaba preparada mayoritariamente para hacer equipos, productos, y cada vez querían más desarrollar cosas repetitivas. Por tanto, el primer problema que nos encontramos dentro de la organización y las circunstancias en que estábamos era vencer el miedo. Después tuvimos que gestionar la percepción de las personas que trabajan y finalmente generar una relación innovadora que permitiera estabilizar los procedimientos y metodologías que quisiéramos implementar. Cuando uno está en un desarrollo se presenta definitivamente una dualidad emocional. ¿Cuál es esa dualidad emocional? La dualidad emocional que uno se encuentra está en que el miedo de hacer algo nuevo nos puede llevar a no hacer nada. Los innovadores, la gente que desarrolla cosas nuevas, está siempre expuesta a múltiples riesgos, pero deben tener algo que los motive, y ese motivo es la esperanza. Siempre se tiene que luchar entre el riesgo que se corre, ya sea el peligro que en la actividad que estoy ejecutando, peligros del cargo de mi propio cargo, de mi desempeño, de mi evaluación, las frustraciones que se generan por las expectativas generadas, la incertidumbre que se presenta al no tener claro el camino, y por supuesto el miedo que genera todo este ambiente que finalmente lo tipificamos como riesgo. Pero también está la esperanza de poder tener un crecimiento, un logro personal o colectivo, las oportunidades que generan el enfrentar una problemática nueva y la sensación de éxito de lograrlo, es lo que mueve, es la flecha azul que al final hace que uno mitigue los riesgos, tenga la predisposición para mitigarlo y tenga la predisposición para enfrentarlo. Ahora, eso suena como muy de libro. La pregunta es, ¿cómo hago eso? Bueno, se definieron algunas cosas no explícitas, pero lo estamos practicando. Primero que nada, el hecho de no castigar el riesgo. No castigar el fallo. Un fallo es una circunstancia que puede suceder entre antes se produzca el fallo
en una etapa más temprana, menos costoso es ese fallo, porque involucra menos tiempo, pero además queda un tiempo remanente mayor para solucionarlo. Por tanto, si uno castiga el fallo, lo que va a hacer es esconder la falla hasta que no sea evidente, y cuando es evidente ya es muy tarde, es muy grande. Por tanto, se genera la cultura de analizar las fallas. Las fallas no basta con decir que fallamos o cometimos un error, sino cuál fue la causa de la falla. Cosa que una falla documentada es un potencial futuro éxito. Y por otro lado, tenemos visualizar el logro. Visualizar qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Sentir la pasión, el deseo de que eso que yo quiero lograr me va a mover. Pero como eso que quiero lograr está tan lejos, no basta con visualizarlo, sino que inmediatamente definir las metas cortas, paso a paso, que me van a llevar a hacer y cumplir ese logro. Segundo, compartir la carga. Cuando la carga es muy pesada es muy difícil llevarla en el hombro. Por tanto, generar equipos multidisciplinarios con puntos de vista distintos, percepciones diferentes y formación diversa, hace que el equipo sea mucho más robusto, que las soluciones y la forma de enfrentar el riesgo, la forma de encauzar la solución para obtener ese logro, sea más robusta y más innovadora. Con eso, por supuesto que todo esto es muy difícil gestionarlo porque estamos en el plano mucho de las emociones y de lo que yo quiero lograr en el futuro. Entonces se definieron y se ejecutan tres ejes principales de acción, tres macroejes de gestión de la innovación. Eso tiene que ver con el lograr, el hacer y el percibir. ¿En qué consisten? Por supuesto, uno se puede encontrar con el desafío de querer hacer algo y que el tiempo corre y por tanto empieza a hacer, pero sin una ruta definida. Eso los ingenieros lo sabemos muy bien. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia, una metodología, pero no basta con hacer. Yo puedo hacer la metodología que me imponen o la que yo planifique, pero no necesariamente me va a llevar a tener un logro, porque el logro lo tengo que visualizar. Y cuando visualizo el logro, me pongo en un punto donde lo estoy mirando, pero ese logro va cambiando a medida que voy madurando, porque madura mi cliente, madura mi equipo y maduro yo. Por tanto, la visualización del logro no es al inicio, sino es que durante todo el proyecto, y visualizar un logro permite priorizar qué es lo que tengo que hacer. Sin duda, en el hacer voy a construir, voy a materializar mi actuar, pero si no logro, valga la redundancia, fijar ese logro y moverlo en el tiempo y que sea el gestor de la movilidad de mi equipo y de todos los entes externos, no voy a lograr terminar mi innovación adecuadamente o me voy a demorar más. Y finalmente, el más importante es la percepción. Gestionar la percepción. Gestionar la percepción es no solamente hacia el cliente, el mundo externo, los financistas, hay gente que financia la actividad, hay gente que facilita la actividad, tiene que percibir el beneficio, es posicionarse en el lugar donde queremos llegar después de terminar este recorrido de ejecución de un plan de desarrollo, sino también tiene que el mundo interno moverse acorde con esa percepción. Por tanto, el que gestiona el proyecto de innovación tiene que no solo retroalimentar al mundo externo, sino también al mundo interno para que ambos mundos se conecten y se genere la simbiosis de colaboración y haga que el proyecto de desarrollo que está orientado hacia un cliente particular o un mercado en especial tenga viabilidad y se ejecute en el tiempo determinado. Finalmente, algo tan importante como todo lo que hemos dicho, tiene que ver con el flujo, la construcción de un flujo relacional innovador. ¿Qué es un flujo relacional? Un flujo relacional obedece a las relaciones que se generan en una actividad. En este caso, una actividad que tiene que ver con innovación, con desarrollo, y ese flujo es el que estabiliza el actuar del equipo del trabajo en un proceso autopoyético, es decir, los integrantes del flujo son los que generan el flujo en sí. Es decir, se autoalimenta gracias a la participación de los propios integrantes de este flujo, que al final genera habilidades que permiten cumplir los objetivos. Dicho todas esas palabras, bien simple, yo entro con una serie de temores, en este flujo,
Finalmente, en el actuar que tiene que ver con los procedimientos, los compromisos que yo adquiero entre ventas, en el compromiso que adquiero con mis compañeros, incluso con mis familiares, me hacen que yo me vaya moviendo. Y en ese movimiento, finalmente, de tantos compromisos, de tantas actividades, se produce un resultado. Pero ese resultado, finalmente, lo toma el jefe o el área o el equipo, lo analiza y retroalimenta al mismo flujo para que se produzca el cambio constante. O sea, al final, el observar qué fue lo que resultó de este flujo y cómo es el flujo, nos permite gestionar el conocimiento y la percepción de las actividades que estamos ejecutando. Para poder tener este flujo relacional donde existen compromisos de todos los entes que participan y conocidos entre ellos, que al final es el motor que nos mueve, se necesita un liderazgo orientador, adaptativo y muy flexible. Y una actividad que es sociabilizar el plan y su avance, cosa que el compromiso de todos los que interactúan en él potencie la actividad del equipo completo. Finalmente, dicho todo esto, ¿y cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos en este mundo? Bueno, la forma de implementarlo, lo primero que tomamos como decisión en el 2018, decidimos gestionar la percepción de los clientes. Y eso se traduce en que decidimos tomar la responsabilidad de la percepción de los clientes respecto a nuestros servicios y productos. Eso significa que no soy pasivo, sino que tengo que invadir al cliente para saber cómo está usando mi equipo, dónde está fallando, cómo mejora su mantenimiento, cómo mejora su entrenamiento, y no solamente de una relación contractual, comercial, sino de una acción proactiva a través de seminarios, actividades, consultas, encuestas, ofrecimientos de servicios complementarios o entrenamiento gratis o soporte en actividades relevantes. Al cambiar esa visión de que nosotros queríamos gestionar la percepción del cliente, nos llevó inmediatamente a que teníamos que producir cambios. Y ahí fue que en el 2019 se empezó a formar el equipo de investigación, desarrollo e innovación. ¿Cómo lo formamos? Decidimos no tener un departamento exclusivo ni contratar gente, sino que reclutar gente, nombrar un líder, reclutar la gente interna, que la gente interna participe de los proyectos de innovación. Una vez que participen, algunos volvían a sus actividades normales, otros se mantenían, pero que se produzca la simbiosis, el intercambio entre el área productiva y el área de investigación y desarrollo para que las habilidades que se generaran en este equipo nuevo se ramificaran dentro de la propia empresa. Fue difícil porque algunos entes, jefaturas o personas que tenían un nivel de liderazgo dentro de la empresa en actividades propias del desarrollo del sistema, se sintieron amenazados al no estar en el equipo. Entonces, como que se produjo un recelo a esta actividad, que después con el tiempo, a medida del actuar y de que el flujo que habíamos diseñado funcionara, se vio el beneficio. En el 2020, nuestro objetivo, y gracias a Dios lo estamos cumpliendo, es potenciar el área en la organización. Ya tenemos claro las actividades, la gente busca a este team para poder enfrentar su problemática, de acuerdo a lo que les voy a mostrar más adelante, cómo trabajamos. Y finalmente, en 2021 lo que queremos colocar como foco es gestionar el conocimiento para poder retener y desarrollar talentos y habilidades y poder reutilizar nuestro conocimiento en nuevas investigaciones. Este es el ciclo. Para nosotros lo principal como empresa no somos universidad, así que investigar no es nuestro foco. Nuestro foco es desarrollar soluciones, generar conocimiento, y como dice aquí, la investigación más el desarrollo transforma dinero en conocimiento, y el conocimiento más innovación transforma el conocimiento en ventas o en más dinero de retorno a la empresa. Pero aquí lo que buscábamos era poder proyectar la empresa. Nuestra visión era que este team de investigación, desarrollo, innovación y conocimiento iba a ser la ayuda tanto para la gerencia general, para ventas, para el área productiva y para los clientes de nuestros mercados, y con eso poder proyectarlo en el futuro. Teníamos que hacer cambios, y esos cambios tenían que ser creativos, estructurados y transversales. Por tanto, todos iban a recibir el beneficio de este team y todos teníamos que ir a trabajar con ellos en diferentes problemáticas que teníamos, tanto de la gestión, de la venta,
como de la producción en sí. ¿Cuál fue la misión que se le dio a este equipo? Que es un equipo tipo comité, que era concurrente, algunos dependiendo de la actividad. Primero que nada, dar forma a los productos y servicios, mirar cada uno de los proyectos y actividades que desarrollamos, cómo lo podíamos transformar en un producto o servicio futuro, apoyar en la solución de problemáticas complejas, obtener financiamiento para autofinanciarse, gestionar el conocimiento de la propiedad de la empresa y definir y aplicar metodologías para la gestión y desarrollo de sistemas. ¿Cómo íbamos a implementar esto? Bueno, generamos el ecosistema. Lo que vemos aquí en este cuadrado en verde es toda la parte interna, donde el team de investigación y desarrollo tenía que interactuar con las directivas que le daba la gerencia, con los resultados que se le pedían. La gerencia de ventas definía requerimientos de acuerdo a lo que le presentaban los clientes y ellos ofertaban soluciones. En el área productiva tenían que, por un lado, formar especialistas iban a pasar al lado de investigación y desarrollo e iban a retornar con técnicas nuevas al área productiva, conjuntamente que iban a ir soluciones, tanto técnicas para los productos y servicios que prestábamos, como también en la gestión propia de la productividad. Otra área tenía que ver con los proveedores. Los proveedores cada vez los queremos más cerca en el interior de la empresa, desarrollar proveedores especializados. Por tanto, teníamos que ser claros en definir requerimientos, en acompañar para que ellos nos proporcionaran las soluciones que necesitamos. Después, en los mercados de clientes, buscar soluciones innovadoras, explorar los requerimientos de clientes, hacer que los requerimientos de los clientes evolucionen más allá de las limitaciones del conocimiento propio de ellos que tienen en el momento que tienen la necesidad. Y un elemento también importante es buscar socios estratégicos. Y uno de ellos, como principal, eran las universidades, también empresas e instituciones que podían colaborar con nosotros. Y finalmente, buscar financiamiento en Corfo. Y también nos planteamos en el Ministerio de Defensa, pero ya nos dimos cuenta que no hay mucho, así que nos quedamos con Corfo. Subsidios, créditos y colaboraciones monetarias que nos permitan avanzar en nuestro proyecto. ¿Cuál fue el flujo? Y como les decía, lo más importante de todo de la metodología es establecer un flujo. Lo que vimos recién con el ecosistema nos permitía gestionar la percepción. Ahora, ¿cómo gestionábamos el flujo de trabajo? El flujo de trabajo, principalmente los clientes, nos presentaban requerimientos o inquietudes. Ventas con producción lo analizaban. Si es algo conocido, entregaban la solución y la propuesta inmediatamente. Pero si no, entregaban unos requerimientos especiales al equipo de investigación y desarrollo. El equipo de investigación y desarrollo, por un lado, hacía un prototipo, con lo cual acotábamos los riesgos. Ese prototipo nos permitía conceptualizar una solución y esa solución nos permitía finalmente elaborar la propuesta técnica que iba al equipo de venta y producción que finalmente llegaba al cliente. Aquí todos presionan para obtener lo que necesitan y esa presión constante de todos los integrantes del flujo es lo que estabiliza el flujo y permite que el team de investigación y desarrollo se mantenga vivo.